Muy buenos días. Allen Punchaucachun Hankunapaj. Bienvenidos al ciclo de conferencias sobre la justicia intercultural, en donde se tratarán tópicos como la justicia intercultural, los conflictos de competencia entre la justicia formal y la justicia indígena, el reconocimiento de la justicia indígena y el uso de las lenguas originarias en los procesos judiciales en el Perú, por los especialistas convocados en este evento. Mi nombre es Gabriela, miembro de este círculo académico Café Jurídico, Derecho y Sociedad CAJDERS, y me permito presentar a la doctora Daisy Sinira Méndez Cisneros, quien es abogada con un máster universitario en estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, es especialista en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional, quien nos disertará sobre el tema justicia intercultural. Sin más preámbulo, doy pase a la doctora Méndez. Adelante, doctora. Ok, muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, saludarles al miembro que me han invitado para disertar este tema tan importante que es justicia intercultural y a todos aquellos presentes, ¿no? Ya sean estudiantes, colegas o personas que tienen interés en estos temas tan coyunturales. Voy a empezar para hablar este tema de justicia intercultural. Voy a basarme primero a hablar los conceptos básicos de qué es justicia intercultural. También les abordaré sobre las limitaciones que tenemos sobre este tema de justicia intercultural y sobre todo algunas problemáticas y lo que exige. También hay algunos casos importantes que hay que resaltar, qué avances se tiene o cuál es la perspectiva que se toma en este tema. Bueno, en principio, para ver este tema de justicia intercultural. Al hablar de justicia intercultural, nos referimos en primera fase a hablar acerca del método de resolución de conflictos que parte de la existencia de un grupo, ya sea grupo social, de una sociedad, y también cómo se aplica la cultura legal dentro de un territorio. Sabemos que existen algunos límites, ¿no? Para hablar de justicia intercultural, hablamos de los límites ya sea territoriales o de competencia, que también se va a abordar a lo largo de la presente exposición. Nosotros, si bien es cierto, si nos vamos a hablar un poquito de los marcos históricos, hablamos que anteriormente nuestra cultura incaica nos basábamos en tres leyes básicas, Amazú, Amajé y Amayuya, y era solamente son las reglas principales que nosotros nos regíamos en nuestras épocas. Sin embargo, producto de la construcción social que vivimos, bueno, se ha abordado la distinción ya sea de poderes, ¿no? Tanto poder ejecutivo, legislativo, judicial, que en buena medida es aportado por la sociedad occidental. Estamos hablando por Francia, ¿no? Que nos da un gran aporte en esos temas. Pero cuando hablamos de justicia intercultural, vamos a ver el tema de cómo solucionamos los conflictos en sí, las controversias que existen en un grupo, ya sea que comparte sus convivencias, la coexistencia de sus costumbres, su cultura, sus tradiciones, sus usos, su lengua, entre otros. El Estado peruano ha reconocido, y eso lo tenemos presente en la Carta Magna, es decir, nuestra Constitución Política del Estado, que indica claramente el reconocimiento, ¿qué cosa? En el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú, que habla el reconocimiento de estas rondas campesinas. Hablamos las autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Ojo que aquí no habla del tema de afrodescendientes, sino habla de comunidades campesinas y nativas. Hay un reconocimiento para ejercer una función jurisdiccional dentro del ámbito territorial, ¿no? Hablamos también sobre el derecho consuetudinario como tal. Nuestra Constitución Política reconoce, si bien es cierto, este ejercicio de función jurisdiccional en la toma de decisiones. Sin embargo, todavía hay cierta limitación en cuanto a hablar de justicia intercultural. Ahondar justicia intercultural
nos conlleva también abordar dos puntos en resolución de conflictos en caso dentro de una nación, o sea, dentro del territorio, dentro de una sociedad, y también entre miembros de una, podríamos decir, de una comunidad, ¿no? Es así que a lo largo de la historia, y como les había señalado, si bien es cierto, se encuentra dividido en poderes del Estado, y ahí surge algo muy importante cuando hablamos al poder judicial, ¿no? En cuanto al poder judicial, sabemos que nosotros, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos un ambiente de convivencia, convivimos en sociedad, somos un estado étnico con una propia identidad, un estado pluricultural, es decir, que tenemos nuestro propio sistema jurídico y este sistema jurídico obviamente respeta en buena medida ciertos derechos consuetudinarios. Sabemos que el Estado peruano se enmarca dentro de tres puntos básicos, es decir, podríamos decir dentro de nuestra cosmovisión, tenemos a la costa, a la sierra y la selva, por lo cual cada territorio tiene sus propias, ¿qué cosa? Propios costumbres, propias culturas, ¿no? Nuestra cultura, por ejemplo, de la sierra, nosotros, en buena medida optamos por qué? Por las rondas campesinas. ¿Y qué son las rondas campesinas como tal? ¿Y por qué lo menciono este término de rondas campesinas? Porque vamos a ver un caso importante aquí que nos va a traer a colación el análisis de este tema, ¿no? Y cómo, o cuáles son las limitaciones que tenemos y qué es lo que queremos ahondar más adelante. Les he dicho que está dividido, por una parte, dentro de nuestro territorio peruano, en costa, sierra y selva, de diferentes ámbitos, de diferentes culturas. En cuanto a la selva, pues también, ¿no? Hay pueblos, comunidades nativas, achanincas, por ejemplo, y ahí está, pues, Bagua, por ejemplo, un caso que vamos a analizar también, y el caso de las rondas campesinas. ¿Qué sucede en caso de las rondas campesinas? Sabemos que el Estado peruano reconoce en sí a las rondas campesinas como un grupo, ¿no? Un grupo de personas que velan más que nada por un interés, ya sea dentro de su cultura o de su jurisdicción. Existe en Ayacucho varias rondas campesinas que actualmente pues tienen una convivencia, su propia estructura orgánica, y que por otra parte hay una convivencia en caso de conflictos, por ejemplo, ya sea conflictos de materia civil o penal, que por otra parte es el aspecto del Estado, ¿no? El Estado, si bien es cierto, tiene diferentes entidades que vela en buena medida por la protección de la justicia como tal, el acceso a la justicia. Tenemos ahí a los operadores de justicia, quienes son los jueces, tenemos ahí los miembros de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, e incluso estamos ahí abordando a los docentes universitarios, ¿no? Que en buena medida tienen una filosofía, ya sea un poco occidental, en esos temas. Todavía no se aborda, no se está abordando aún la gran importancia del pluralismo jurídico o del tema intercultural. Eh, en el Poder Judicial se ha abordado grandes alcances para poder tener una cosmovisión amplia y poder entender, para poder resolver ciertos conflictos de interés. Sabemos que en el poder estatal pues hay jueces de paz letrado y jueces de paz como tal, ¿no? En casos de jueces de paz anteriormente no letrados señalaba, pues veía casos de faltas, veía casos así, como decir, que no sean dentro de su jurisdicción, pero que no tenían de mucha relevancia, a un alcance demasiado engorroso. Y también actualmente, dentro del estatuto tanto de las rondas campesinas y dentro de una comunidad, se encuentran también los tenientes gobernadores, los alcaldes, entre otras autoridades, ¿no? Dentro del distrito como tal. La ronda campesina juega un papel fundamental porque mediante ellos no solamente van a cumplir de qué cosa, de dar garantía dentro de su contexto, ¿no? No van a garantizar solamente el bienestar entre ellos, sino que cumplen diferentes funciones y de acuerdo a su organización, ellos también velan
para que se pueda renovar dentro de un año, dentro de un periodo correspondiente. Obviamente, las rondas campesinas se han creado con la finalidad de ¿qué? De salvaguardar, ustedes recordarán, en esas épocas de conflicto armado, ellos hacían guardia con la finalidad de proteger y dar alerta a la comunidad X, ¿no? Y hasta la actualidad, pues, cumple un papel fundamental, ¿no? En el rol de la seguridad ciudadana. Y que no solamente es aplicada incluso en una comunidad, también vemos actualmente por la inseguridad ciudadana que se está formando ciertos comités dentro de la ciudad, ya sea en Carmen Alto, en otros, ¿no? En noticias podemos observar esos puntos. Pero vamos, hablando de las rondas campesinas como tal, se encuentran reconocidas. Sin embargo, hay ciertas limitaciones que tienen. ¿Y cuáles son esas limitaciones? En el caso del Tribunal Constitucional, el caso de rondas campesinas y el Estado y Malvinas, así se le denomina este caso, trata principalmente que había un grupo de comunidades campesinas y que a uno de los dirigentes pues le encaran sobre la situación de las maquinarias de la fumigación para poder fumigar sus productos de café. Estas personas organizadas van a la autoridad correspondiente y le dicen que no se les había distribuido dichos materiales. Y esta autoridad, pues, al parecer, no había entregado dichos materiales para su beneficio propio. ¿Y qué ha hecho estas rondas campesinas? Estas rondas campesinas, la decisión que tomaron ellos era darle en primer lugar ciertas restricciones a esta persona. ¿Cuáles son esas restricciones? Hacer servicios comunitarios, barrer, realizar limpiezas en las escuelas. O sea, era una forma, de alguna manera, de resolver ese conflicto y darle cierta responsabilidad a esa autoridad, ¿no? Esa persona que había presuntamente habría agarrado estos productos y no lo había distribuido. Entre otras cosas, le habrían retenido a esta persona dentro menos de las 24 horas. Y ante esa situación de las rondas, de las rondas campesinas, ¿qué hizo esta persona, esta autoridad? Acudió al Tribunal Constitucional y obviamente al hablar acerca de las garantías sobre el habeas corpus que se le había presuntamente retenido por más de 24 horas. Sin embargo, en los hechos narran básicamente que no fue así, que no se le retuvo 24 horas y que incluso esta persona tenía la potestad de acudir a su domicilio, ¿no? Pero sí se les había restringido ciertos derechos, pero eso sí por el consenso de las rondas campesinas. En la actualidad, y frente a ese caso que les estoy narrando, vemos aquellas limitaciones que tiene el tema del Poder Judicial, ¿no? Porque no solamente el Poder Judicial, sino el tema del Tribunal Constitucional, que en buena medida pues no ampara o no reconoce como tal la importancia o la implicancia de resolver este tema de conflictos a las rondas campesinas, ¿no? ¿Cuáles son los alcances que ellos deberían tener? Pues no lo han reconocido como tal en este caso, y por tanto observamos que todavía hay ciertos límites frente a ella. No hay una autonomía de estas comunidades campesinas o nativas para tomar sus propias decisiones. Cosa que en un futuro no muy lejano seguramente se va a abordar y se va a poner mayor énfasis, que en la actualidad obviamente hay grandes avances. No podemos decir que el Estado peruano se ha quedado estancado y no ha hecho estos avances necesarios, pues sí lo ha habido. ¿Y cómo les voy a explicar ese tema? En el siguiente punto. Les había hablado por las rondas campesinas y si nos vamos a hablar en la selva peruana, y ya están diversas comunidades nativas como tal, que también el Estado obviamente protege, ¿no? A estas comunidades nativas. El Ministerio de Cultura también tiene su propia organización y vela por garantizar ciertos derechos fundamentales. En cuanto a los conflictos que se puedan generar en caso de la selva o la Amazonía peruana,
Se basa, y uno de los avances más importantes es el tema, hablar sobre los temas de las garantías, el debido proceso, y el tema sobre el acceso a la justicia como tal. A un inicio les había señalado los aspectos estatales que tenemos, tanto el Poder Judicial que nosotros podemos acudir, o también al Ministerio Público en caso de haberse cometido un hecho punible, ¿no? Pero existe, si bien es cierto, grandes brechas, pero también existen ciertos avances. Y esto se demuestra con el caso de Bagua. Ustedes recordarán en el caso, en el gobierno de Alan García, donde hubo una confrontación por una parte de una comunidad nativa y por otra parte del personal policial, que resguarda en buena medida a la ciudadanía como tal, ¿no? Sin embargo, ha existido en este tema de ponderación de que no se ha actuado diligentemente. Es por ello y tuvo como resultado la muerte no solamente de miembros de una comunidad nativa, sino también estamos hablando, por otra parte, de miembros de la seguridad, ¿no? Personal policial como tal. Hablo de este caso porque es importante y es fundamental en nuestra historia, porque anteriormente y antes del gobierno, pues si bien es cierto, se establece dentro de nuestro ordenamiento jurídico la garantía de los derechos como tal, derechos tantos humanos y derechos fundamentales como tal, pero no se ha cumplido en cabalidad, toda vez que ha habido una desproporción, no solamente de armas, una desproporción en el ámbito del acceso a la justicia como tal. En un tema de acceso a la justicia y lo que también se ha abordado y lo que se ha tomado de gran relevancia es el tema del idioma, ¿no? Ustedes recordarán que anteriormente, pues, si una persona quechohablante o de una lengua originaria no sabía hablar, pues prácticamente estaban en esa desproporción de defensa como tal. En este caso del Bagua ha demostrado que en buena medida se ha tratado de garantizar ciertos derechos, dando qué cosa, prioridad a las comunidades nativas, otorgándoles prácticamente traductores que hayan facilitado, qué cosa, hayan facilitado que ellos puedan expresarse y narrar, ¿no?, los hechos que hayan ocurrido, para buscar qué cosa, un acceso a la justicia como tal. Otro de los puntos importantes aquí también, en el caso de Bagua, es en el tema de la dilación del proceso. Sabemos que este caso se ha reprendido en buena medida, se ha restringido de su libertad a ciertos líderes, ¿no? Líderes que han sido prácticamente incriminados, ¿no? Y hablamos sobre otro punto importante en este caso, la criminalidad, o sea, criminalizar ya sea autoridades o personas que representen a una comunidad como tal, ¿no? La criminalización de activistas, que también señala uno de los puntos fundamentales que actualmente se habla, la criminalización. Sabemos que el Estado peruano, y como les había hablado al inicio, tenemos ciertos ordenamientos jurídicos y como tal está también el Código Penal peruano. Actualmente ha habido bastantes cambios y vemos que hay un reproche prácticamente y una forma de criminalizar a ciertos líderes, hablamos de líderes, ¿no? Que en buena medida buscan de alguna manera una autonomía, ya sea de su jurisdicción o de su comunidad como tal. El Código Penal peruano pues contempla de un modo genérico, todavía de alguna manera no hay esa forma de solamente ve la acción, ¿no? Si ha cometido un hecho será reprochable como tal, ¿no? Más que eso, de otros avances en temas penales, pues son de los menores de edad, ¿no? Frente a casos de derecho consuetudinario. Pero abordando ese tema de la criminalización de líderes, y por qué hablo ello, pues en buena medida este caso de Bagua nos ha reflejado eso, de que hay muchas personas que han representado líderes políticos, han sido incriminados como tal, ¿no? Y bueno, a lo largo
del transcurso del proceso, obviamente, se ha ido deliberando quienes tienen autoría, complicidad o participación como tal. Bueno, eso es uno de los casos que también se ha abordado y hablamos aquí del debido proceso como tal, ¿no? Pero otro de los puntos y con los casos que yo les he señalado, bueno, en el caso de la parte de la costa también hay casos que en buena medida se ha sopesado. Es el caso, por ejemplo, Melchor versus el Estado peruano. Es un caso prácticamente donde en el río Rímac, esto ocurrió en el río Rímac, y hay una, no le denomino comunidad, pero de buena medida el río Rímac habrían vertido residuos de mercurio, ¿no? Una empresa canadiense habría vertido ciertas toxicidad en las aguas. Y producto de esa toxicidad, pues muchos comuneros cercanos a Melchor, en la comunidad de Melchor básicamente, habrían consumido esta agua que es un derecho fundamental como tal, y que a lo largo de los años a los niños en general les iba a ocasionar obviamente consecuencias, ¿no? Por haber ingerido el grado de mercurio, ¿no? Bueno, se encontró grandes cantidades de mercurio en la sangre de los menores, que en buena medida, como el caso de Cajamarca, en caso de vertir un residuo de mercurio, pues las consecuencias no son inmediatas, sino son prolongadas, ¿no? Producto de este vertimiento del mercurio prácticamente ocasionó ¿qué cosa? Una afectación a la salud a esa comunidad, ¿no? Eh, Frente a ese caso, que también está cerca, estamos hablando de la parte costera, pues existe, ¿no? Este tipo de conflictos sociales, no solamente por parte de las empresas, sino también de grupos sociales como tal, como hablamos en las rondas campesinas. Bueno, frente a este hecho, quiero poner en crítica algunos puntos relevantes, ¿no? Al hablar del tema de justicia intercultural. En el Estado peruano como tal, todavía hay ciertas brechas. Se desconoce en buena medida garantizar el proceso ordinario, en acudir, ¿no? A ese proceso ordinario, en caso de las comunidades como tal. También hay un grado de desconocimiento, falta de acercamiento a esa armonía social o esa convivencia de esa comunidad para poder entender cuál es su cosmovisión, cuál es su cultura, cuál es su costumbre de una comunidad, ya sea campesina o una comunidad nativa. Pongo en énfasis esto toda vez que, y pongo a comparación al estado, ya sea de Costa Rica o Paraguaya, que tiene algo bastante interesante, pone a colación algo bastante interesante, y lo digo ello porque en caso, ¿qué sucedería si nosotros nos ponemos a plantear que una comunidad, ya sea campesina o nativa, eh, quiere acudir no solamente a una vía ordinaria, no solamente en su comunidad como tal, ¿no? Existe reconocimiento como tal, pero esta persona, esta víctima, ya sea de violación sexual, o esta víctima, ya sea mujer, que haya sufrido agresiones físicas, psicológicas, no quiera prácticamente que solamente el aspecto de su cosmovisión resuelva, ¿no? Sino que en este punto, en caso de Costa Rica y el Estado paraguayo, han optado algo bastante interesante, que en caso de una víctima podría dar la alternativa de acudir no solamente a qué cosa, a la vía ordinaria, o sea, al Poder Judicial como tal, sino también podría tener esa alternativa de que sea resuelto en una vía prácticamente de derecho de justicia intercultural dentro de su jurisdicción. En nuestro caso peruano todavía hay ciertos límites porque, si bien es cierto, se encuentran contemplados, como les había dicho, en el artículo 149, y que no solamente sopesa en la Constitución política, sino también encontramos en, en el convenio 169, que en buena medida habla sobre los derechos de los pueblos indígenas,
y reconoce, ¿no? Estos derechos como tal, no solamente en el trabajo, sino en el derecho a la vida, a la integridad, entre otros. El Estado peruano todavía está en esa fase de poder reconocer cierta autonomía y que de alguna manera debería tener así tanto las rondas campesinas o las comunidades nativas cierta autonomía para poder determinar ciertos hechos, ¿no? En cambio, en la actualidad, frente a un caso que vulnere ciertos derechos fundamentales, estamos hablando en caso de delitos como, ¿qué cosa? Como violación, como robo u otros, por lo general lo ve el poder estatal, ¿no? Ahí tenemos el papel preponderante que ocupa el Ministerio Público y el Poder Judicial como tal. Y solamente se observa que en la actualidad, frente a algunas pequeñas faltas, pues en buena medida están las comunidades campesinas o nativas para sopesar o poner ciertos límites, ¿no? Frente al actuar o los deberes de cada ciudadano como tal. En el Estado mexicano, y es bastante interesante también hacer una comparación con otros países, toda vez que nos da más luces de cómo podríamos nosotros, de alguna manera, encaminarnos a una justicia intercultural, donde hay una convivencia y una resolución de conflictos más rápida, porque sabemos que en el Estado peruano, la mayoría, por ejemplo, opta por hacer justicia con sus propias manos. Y eso lo podemos ver a diario, ¿no? En los medios de prensa. Observamos que hay personas que frente a casos de avigeo o frente a hurtos o a robos, pues ellos son prácticamente amarrados y flagelados en muchos de los casos, ¿no? Esto con la finalidad de qué cosa, jóvenes o colegas, esto con la finalidad de que de buscar cierta justicia como tal, ¿no? Las comunidades campesinas, en este caso quiero hablarles del Estado mexicano. Si nos basamos al Estado mexicano, están divididos por varios estados como tal. Ahí está México, México Central y otros países. Hay uno en particular llamado Guerrero, donde los líderes prácticamente indígenas como tal tienen y reconoce obviamente el Estado cierta autonomía y cierta autonomía o competencia en la manera de cómo tener este tema de justicia intercultural, ¿no? Cómo el Estado también se relaciona, no solamente la relación del Estado, sino que también se relaciona con la sociedad y los miembros de esa comunidad. Ay, perdón, como les venía diciendo, este caso es bastante particular de la comunidad de Guerrero, toda vez que ellos prácticamente cada 2 o 3 años tienen su propia asamblea, tienen cierta autonomía como tal en la toma de decisiones y existe además un grupo de ancianos, ¿no? Estos ancianos son los que les aconsejan qué medidas podrían tomar frente a un hecho o un acto, ¿no? Estamos hablando del caso de adulterios, por ejemplo. ¿Y qué medida podría ser de corrección frente a ese hecho que para ellos, por su costumbre o por su propia cosmovisión, pues es algo que no es aceptable como tal, ¿no? Y no solamente para eso, sino también podrían ser faltas o también en casos de ciertos delitos como tal, ¿no? En caso de agresiones, le llaman a las parejas y, bueno, tratan de conciliar a ambas partes para que no puedan cometer esos hechos. Si no, pues son aislados de esa comunidad, ¿no? Y no van a gozar de ciertos privilegios como tal. En cierta medida, el Estado mexicano reconoce esa autonomía, esa jurisdicción, esa competencia. Cosa diferente a nuestro Estado peruano, que todavía no se ve esa autonomía como tal, no se irradia esa garantía, ¿no? De que, como el caso que los puse al inicio, el caso de las rondas campesinas y Malvinas, pues que el Tribunal Constitucional en buena medida no ha sopesado sobre las decisiones que tomen las rondas campesinas, ¿no? Para poder hacer
de alguna manera frenar estos hechos, ¿no? Como los trabajos que habría realizado esa autoridad. Otro de los puntos que también es necesario indicar en este caso de la justicia intercultural es que el Poder Judicial ha tomado un papel preponderante en este tema, porque hablamos también aquí del pluralismo jurídico como tal, que hablamos del sistema jurídico dentro de nuestro territorio y cómo de alguna manera el pluralismo jurídico, que reconoce obviamente diversas culturas, va a sopesar en casos o hechos como tal, ¿no? Existen estas problemáticas de la criminalización de líderes, como les había señalado. Existe este tema del debido proceso como tal, que se está tomando y el Poder Judicial en buena medida ha sacado ciertos reglamentos internos. Sin embargo, también el Poder Judicial como tal ha tratado de tener ese acercamiento a estas comunidades campesinas y nativas, dando orientaciones y charlas, ¿no? De cómo acceder a la justicia como tal. Pero hasta la actualidad, y como también lo han señalado varios juristas peruanos, todavía sopesamos, todavía hay ciertos límites, ¿no? Donde el Estado peruano no reconoce como tal a estas rondas campesinas, de poder ejercer cierta autonomía o ejercicio ya sea de justicia dentro de su entorno o su jurisdicción. Y este actuar, jóvenes, y es decirles que no solamente ocurre en nuestro Estado peruano. A lo largo de los años, y ustedes habrán tenido acceso a ello, hay líderes indígenas que todavía sopesan y ponen a consideración estos puntos, ponen a consideración qué cosa, este tema de la justicia intercultural, de buscar esta autonomía y esta, como decir, reprender frente a algunos hechos, ¿no? Dentro de nuestra jurisdicción observamos que también, y de acuerdo a las costumbres que tenemos, recordarán ustedes en casos, ya sea en el caso de Puno, en el caso que está prácticamente colindando con Bolivia, en buena medida, disculpen, en buena medida se ha tomado ciertas atribuciones para sopesar más que nada el tema de la seguridad ciudadana, que es algo bastante importante y que es una situación actual en nuestro contexto real. Hace poco, hace unos años, habrán escuchado ustedes en las noticias de que muchos pobladores de Puno habrían excedido, ¿no? Habían hecho un exceso y habían producido la muerte de un alcalde como tal. El Estado peruano, obviamente, dentro de su organización y con el tema de garantizar ciertos derechos, pues de todas maneras va a intervenir ahí el Ministerio Público, ¿no? Con la finalidad de salvaguardar ese punto de los derechos fundamentales, que es el bien jurídico protegido, el derecho a la vida como tal. Sabemos que la intervención estatal como tal se basa básicamente cuando ponen en vulneración ciertos derechos fundamentales, en este caso la integridad o la vida de la persona. Se ha hecho las investigaciones correspondientes en ese caso, pero obviamente hay un desbalance de ver, ¿no? ¿Qué hechos podrían considerarse como tal tan graves que podría intervenir el Estado, estamos los órganos estatales como tal, y qué hechos deberían de alguna manera tener autonomía o cierta competencia en las comunidades como tal? En nuestro caso, en nuestro contexto social, observamos que las comunidades campesinas tienen su propio estatuto, su propio ordenamiento. Si nos vamos, por ejemplo, no acá muy lejos, en Chiara, Manayasa, Ocros, Acocros, entre otros,
Sabemos que vivimos, ¿no?, un mundo pluricultural, tienen sus propios tenientes gobernadores, ¿no?, que en buena medida tratan de solucionar ciertos conflictos. Estamos hablando, imaginemos, de la limitación de territorios, entre otros. Pero ellos se limitan, por ejemplo, en los casos de delitos de usurpación, ¿no?, o otros casos que podrían decirse, entre comillas, de mayor relevancia. Es así que, si bien es cierto, en el Estado peruano existe esta convivencia, ¿no?, tanto de comunidades campesinas, comunidades nativas, pero también la intervención estatal como tal. Lo que buscan los activistas indígenas es que haya cierta autonomía. ¿Por qué por qué la búsqueda de esta justicia intercultural? ¿Por qué la comunidad campesina? ¿Por qué las comunidades nativas se afanan a buscar este punto importante? Porque le da cierta autonomía, cierta competencia, cierta decisión. Incluso consideran que es más eficiente la búsqueda de justicia, el alcance, lo que todos queremos, el alcance de la justicia, y tratar de reprender ciertos hechos o reprochar ciertas conductas mediante estas actividades. En la parte sierra, en caso de infidelidad, por ejemplo, vemos que hay azotes, le dan azotes tanto al varón o, bueno, a la persona que haya cometido ese hecho infiel. Y eso muchas de las comunidades señalan que es un método efectivo o es una forma de buscar la justicia como tal, ¿no? Cosa que en buena medida en la actualidad, de alguna manera, hay todavía esa sed de justicia que muchas veces ciertas comunidades no lo encuentran, ¿no? Y buscan estos mecanismos para poder de alguna manera buscar este acceso a la justicia o esta justicia como tal. Bueno, por otra parte, algo también trascendental y de los aportes también del Poder Judicial es el tema, si bien es cierto, hablamos de acceso a la justicia, también hablamos el tema el acceso como tal, ¿no?, territorial. Sabemos que en el estado amazónico, por ejemplo, la situación actual que se vive, y en la mayoría de los casos, los problemas actuales, la tala ilegal de árboles como tal, cuando de alguna manera sobrepone la actividad de las empresas, ya sean empresas nacionales o en general las empresas transnacionales, o hablamos también temas de minería ilegal o tala ilegal de árboles, donde en las comunidades nativas prácticamente han tenido cierto grado de protección, ¿no?, de reserva, de protección de ciertos lugares, ¿no?, que son prácticamente, que no podría intervenir ahí en ese actuar, en ese territorio, esas actividades. Pero por la falta de acceso al lugar, muchos de los casos se viene incumpliendo y se viene afrontando ese tema de la tala ilegal de árboles. No solamente tala ilegal, sino también hablamos de la minería. Ahora, pongo a consideración de ustedes también hablar de un tema de justicia comunitaria como tal, que es bastante similar a una justicia intercultural, que también habla sobre una resolución de conflictos, ¿no?, como tal, pero esto se basa netamente a una comunidad como tal, que se encuentra prácticamente adscrita al artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Si bien es cierto, todavía hay varias brechas, como es el caso de las consultas previas. Existe actualmente, y que anteriormente no lo había, el tema de las consultas previas, cuando una comunidad, por ejemplo, es afectada por una extracción o una actividad empresarial, que en buena medida se está observando en las comunidades amazónicas, ¿no?
Frente a estos actos, pues tanto el Ministerio de la Cultura están trabajando frente a ello y ver cómo podrían acceder a este tema de las consultas previas. Si bien es cierto, se reconocen, ¿no?, estas consultas previas, pero lo que no existe y lo que también surge la problemática es que cuando una empresa, ya sea multinacional o transnacional, desea realizar una actividad como tal, ¿en qué momento podríamos nosotros decir que realmente es un acuerdo de toda una comunidad? Sabemos que están organizados como tal, pero siempre, y eso también lo pone a colación los activistas indígenas, de que no hay un mecanismo de cómo podemos nosotros señalar que existe una adecuada consulta previa como tal. ¿Cuándo y de qué manera se debería realizar esta consulta previa? Todavía esos son proyectos legislativos que se está dando. Hay varios alcances que no solamente lo vierte un partido político, sino que también esto es un producto de una actividad mancomunada de diferentes países. Estamos hablando Colombia, Perú, Paraguay, prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Y frente a ello, pues han hecho ciertos convenios de cómo podría entablarse un diálogo o hablar de ese tema de diálogo o el tema de este punto trascendental que les estoy tocando, ¿no? Bueno, ya me quedan pocos minutos. Quiero ponerlo a colación este tema de las consultas previas, que es un tema también bastante interesante, que no solamente afecta a comunidades campesinas, sino también en buena medida a comunidades nativas como tal, ¿no? Este tema de diálogo entre autoridades, que no solamente sean autoridades, sino también sean los miembros de una comunidad, y para el reconocimiento de una comunidad como tal o de una comunidad nativa o campesina jóvenes, y eso también les comento algo importante, se basa básicamente al Ministerio de Cultura, ¿no?, que ellos tienen o establecen ciertos criterios para poder reconocer qué comunidades son realmente originarias, nativas o campesinas. No podríamos nosotros solamente organizarnos como un grupo social y decir que somos una comunidad, o podríamos decir que somos un grupo nativo, ¿no? Eso también es algo importante que incidir, porque no cualquier grupo podríamos señalar lo que es una comunidad nativa o campesina. Tiene que haber una cultura, tradición, idioma que comparta eso, ¿no? Y que se continúe también. En el estado amazónico y producto del COVID, cierro con eso estos minutos, pues el Ministerio de Cultura en alguna medida, en este caso del COVID, ha visto también ciertas brechas o ciertos desequilibrios, ¿no?, en cuanto a la salud pública de las comunidades indígenas como tal. Y lo importante acá también, para el acceso a la justicia como tal, ante muertes, por ejemplo, producto del COVID, entre otros, porque se ha restringido, ha habido en época de COVID, se ha restringido a ciertas comunidades para que no puedan acceder prácticamente o tener cierto acercamiento o visita a una comunidad nativa, porque había el peligro de que se desaparezca esa comunidad, pues se ha visto ciertas restricciones. Sin embargo, producto del diálogo, obviamente, el idioma, que es algo fundamental y que es un acceso a la justicia como tal, pues es un punto fundamental, así como el debido proceso. Bueno, con eso termino. Espero haber abordado algunos puntos trascendentales en estos temas y las brechas y los límites que actualmente vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daisy. Nos ha brindado mayores luces sobre el tema que nos permite una reflexión y una pronta acción para alcanzar los objetivos de una justicia intercultural. ¿Algunas recomendaciones finales, doctora? Sí, considero que este tema de justicia intercultural no solo sopesa en el ámbito estatal, sino un ámbito educativo como tal.
de forjar tanto en las universidades a los jóvenes la importancia, ¿no? Que es el tema pluricultural y la importancia de vivir en una sociedad que tiene tanto una cosmovisión diferente y tratar que nosotros también nos involucremos a esa cosmovisión como tal, ¿no? Eso básicamente. Gracias. Mm, Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Méndez Cisneros por su notable disertación y a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión. Inmediatamente después de este webinar tendremos el desarrollo del tema sobre conflictos de competencia entre justicia formal y justicia indígena a cargo de la doctora Minda Bustamante, en el marco del ciclo de conferencias referido a la justicia intercultural. Somos CAJDERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Muy buenos días.